tardes, noches o madrugadas, dependiendo del país donde están. Es un gusto tenerlos a todos. Así es que gracias de veras por acompañarnos. Yo ya vi la presentación y sé que vale mucho la pena. Es un tema bien interesante y sé que les va a servir mucho. Sobre todo es algo en lo que no nos enfocamos a los técnicos. No tenemos amplio conocimiento porque es un tema que no se aborda normalmente en el tratamiento convencional de los cursos. Así es que yo sé que va a ser muy provechoso y va a valer la pena el esfuerzo que están haciendo. Bienvenidos todos, les hablo un poco de Pablo. Iniciamos una amistad hace 1 o 2 años a través de esta gran herramienta del Internet. Entonces, hemos venido, pues, Pablo ha venido siguiéndome con los cursos y todo, y resulta que él es un especialista en la parte de alarmas. Voy a mover aquí un poquito la cámara. Él es un especialista en la parte de alarmas, de rastreo satelital, de GPS, estudió esa parte a nivel técnico y tiene mucha experiencia, tiene un negocio en San Cristóbal, Venezuela, de este tipo. Así es que es para mí un gusto presentar a Pablo Díaz, que es un experto y nos va a compartir hoy cosas interesantes que vamos a tener que tomar en cuenta nosotros como técnicos en este asunto de los alarmas y cortacorrientes en vehículos. Saludos a todos los que están. Una vez que inicie Pablo con la presentación, voy a deshabilitar el chat para que podamos enfocarnos y por respeto a Pablo también para que podamos compartir. Y entonces los que no tienen audio, si ustedes mismos desde el chat le pudieran poner, porque no puedo estar en las dos cosas, alguno que le pueda poner a los de audio, que le den clic. Si tienen alguno de los controles en la parte inferior izquierda, debajo de donde dice automotriz en video.com miembros, abajo hay un microfonito y hay como una cámara, un loguito. Ninguno de esos dos debe estar en rojo. Entonces, si le pueden indicar a alguno de los que están, si podemos ayudarnos entre todos, eh, para que le indiquen que no debe estar en rojo, que le haga clic para que se ponga en gris. Deben estar los dos controles en gris para poder ver el video y poder ver el audio. Así es que un abrazo a todos. Adelante Pablo desde San Cristóbal, Venezuela. Un abrazo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar presentes. Bueno, primero que todo, quiero pedirles disculpas por la situación de ayer. Más que todo, fue un pequeño inconveniente de detalles que son en vivo, hermanos. Las situaciones que se suceden en vivo, pues, hay que cosas que se pueden prevenir y otras que no. Lamentablemente, ayer no pude prevenir un bajón de luz. Y aparte de eso, pues el internet se sobrecargó porque la selección de Venezuela estaba jugando fútbol y aquí en mi tierra, en mi ciudad de San Cristóbal, somos muy futboleros, nos gusta mucho el fútbol. Y entonces, después de que iba cierto tiempo del partido, el internet se normalizó y pudimos subir la presentación. Pero de verdad, pues de antemano a ustedes les pido disculpas y vamos a comenzar con la presentación. Esto que les voy a presentar a ustedes, estimados amigos, estimados profesionales, es un desarrollo que tuve la iniciativa en el sentido de que hay personas que son mecánicos, electricistas, más que todo eso es lo que nosotros manejamos aquí en mi área, de que tienen el problema cuando se les bloquea la alarma, cuando el vehículo llega, el cliente les entrega las llaves y de repente se activa el antiatraco de la alarma y el carro no, después no quiere encender, la sirena empieza a emitir sonidos, las personas le dan a los controles, muchos mecánicos me llaman, mira, la alarma se volvió loca, no sé qué hacer, otros que no saben qué hacer, pero por el estrés determinan en arrancar el módulo de la alarma por el estrés. Entonces, en vista de eso, muchos amigos míos aquí en mi localidad me solicitaron de que los enseñara, que los fuera a su taller y los enseñara a manejar este tipo de situaciones. Gracias a eso nace
este pequeño taller, y gracias al apoyo de Roy y Automotriz en Video lo vamos a llevar hacia ustedes, y de verdad no se van a decepcionar. Voy a dar todo lo mejor de mí para que ustedes hoy aprovechen al máximo. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. La alarma tiene un microprocesador que nosotros podemos observar. Ok, esto es un diagrama de una alarma. Esto es un diagrama electrónico que cualquier persona que sepa electrónica pueda leer. Ok, pero en físico nosotros observamos esto. Ok, destapando el chasis de la alarma, nosotros nos conseguimos con esto. Esto es una tarjeta de tantas que hay en modelos de alarma. Pero ¿para qué yo saqué este modelo? Para que ustedes observen que aquí tenemos controladores, procesador, tenemos resistencias planas, transistores planos, o sea, un componente electrónico que realmente realmente es una computadora, estimados compañeros. Entonces yo lo clasifiqué, para poder dar el taller, lo clasifiqué como un CPU. Vamos a hablar de un CPU. Un equipo que reciba información, emite información, desarrolle trabajos al recibir y al emitir información. Básicamente va iniciando un computador. Vamos a ver la alarma como un computador más. No del nivel de un computador del vehículo, pero sí con los mismos cuidados. Con los mismos cuidados, porque el sistema depende también de este pequeño microcomputador que tenemos aquí. Entonces, como les estaba explicando, para las personas que están en la sala, que conocen de electrónica, manejan electrónica de manera adecuada, bien avanzada, aquí tenemos en la parte izquierda un diagrama, ¿okay? Y en la parte derecha podemos observar una tarjeta electrónica básica de una alarma X, ¿okay? Una alarma X. En la siguiente, básicamente presentamos esta alarma. Se utiliza muchísimo aquí en mi localidad. La instalamos muchísimo. Y en la caja de la derecha, en la parte izquierda, perdón, de sus monitores, esta de aquí, esa es la alarma. Esa cajita negra que tiene una marquita de la marca de la alarma, es la alarma como tal. Y aquí, esta pequeñita, es un sensor de impacto. ¿Okay? Un sensor de impacto. Aquí tenemos la sirena. Ok. Y los componentes. Ahora bien, yo clasifiqué, para tener un orden de conocimiento del sistema, yo clasifiqué las alarmas de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama, ¿okay? De una alarma muy conocida. Esta marca, por ejemplo, aquí se instala muchísimo aquí en mi zona. ¿Okay? Normalmente los instaladores aquí son personas que aprendieron viendo a otra persona instalar, o aprendieron dañando. Mucha gente aprendió dañando, o aprendieron que otra persona le transmitió la información poquito, vaya y bueno, montela como usted pueda y ahí va aprendiendo. Eso es lo que nosotros queremos eliminar, por lo menos aquí en mi localidad, y con Automotriz en Video nosotros queremos alcanzar. En este diagrama de instalaciones sencillo podemos ver dibujitos básicos. Por ejemplo, podemos ver los dibujitos de la batería. ¿Ok? Podemos ver el dibujo del switch del carro. ¿Ok? Podemos ver el dibujo de la bobina del carro. ¿Ok? Que es donde se hace el corte de corriente cuando la alarma se activa. ¿Ok? Son dibujos sencillos y básicos que mucha gente, al desconocer la alarma, si no he instalado más de 10 alarmas de estas, no se considera capaz de instalarla. Y si la alarma le presenta un pequeño problema, tiran la toalla y dicen que la alarma es mala. De una vez la descartan
lamentablemente empiezan a decir que la alarma no sirve, que la alarma es muy mala, entonces para ellos desligarse del desconocimiento. Ok, Entonces, lamentablemente los instaladores, es que seguimos, entonces los instaladores cuando desconocen algo de una función de la alarma o cómo instalar un dispositivo especial de la alarma, entonces cuando la desconocen, la descartan. Y al descartarla, pues entonces esa alarma pierde credibilidad en los clientes de la zona y el dueño del negocio pierde dinero porque resulta que compró una cantidad de alarmas de ese nivel y entonces ya el instalador no la quiere montar y pierde el dinero. Entonces eso es muy delicado. En la siguiente tenemos la clasificación que yo les di a los ramales. ¿Ok? Tenemos ramales de cables. El ramal primario, ¿ok? Que en la siguiente diapositiva les voy a indicar cuál es. Yo lo clasifiqué como primario porque tiene los principales polos, el polo positivo y el polo negativo. Ya por sí, ese es el ramal principal o ramal primario de la alarma. ¿Ok? Lo podemos identificar fácilmente por sus colores. Igualmente, si el positivo siempre debe tener un fusible para prevenir cortos internos de la alarma. Y en ese ramal primario generalmente la alarma trae las luces y lo que vamos a conocer más adelante como el positivo bajo llave. ¿Okay? En el ramal secundario yo lo clasifico como ramal secundario porque él es el que cumple funciones. No es vital de que la alarma tenga ese ramal, sino para generar el sonido de la sirena. Por ejemplo, ahí está en el ramal secundario está la sirena. Están los pulsadores de las puertas, que son los que le informan a la alarma cuando una puerta es abierta de manera indebida. Es él el que emite el pulso hacia el selenoide de la maleta para que abra el baúl de la maleta a nivel del control remoto. Y el cable de corta corriente. Por ahí en ese ramal secundario sale la señal hacia el corte de corriente. Y yo clasifiqué los accesorios donde está el bombillo LED o el testigo, la luz de testigo y el botón switch ballet, que es muy importante, que este botón nos permite a nosotros realizar programación de la alarma, la programación de funciones, programación de controles, nos permite a nosotros desbloquear la alarma cuando ella cae en antiatraco o en corta corriente, ¿ok? Nos permite también, amigos electricistas, amigos mecánicos, amigos cerrajeros, este botón nos permite a nosotros anular, escúchese bien, anular por completo la alarma para poder nosotros trabajar sin que la alarma se esté activando constantemente. Sin el peligro para los amigos electricistas y mecánicos, instaladores de papel ahumado y afines, sin el peligro de que el carro se cierre automáticamente si estamos haciendo un trabajo y las llaves están pegadas en el switch. Ese botoncito que se llama switch ballet es el que nos permite a nosotros anular la alarma para no correr ese riesgo. Volvemos otra vez a esta imagen porque aquí entonces ya después de haberles explicado cuál es el ramal primario, cuál es el ramal secundario y cuáles son los accesorios, vamos a señalarlos rápidamente, ¿ok? Y aquí tenemos el ramal primario. Le coloqué la línea encima del fusible, el fusible para que ustedes vean el fusible que debe tener todo ramal primario. Si ustedes, estimados compañeros, consiguen se les bloquea un vehículo por una alarma de tipo Genius, Proto, Prestige, consiguiendo el ramal principal o el ramal primario y quitando simplemente la alimentación de positivo, al quitar el fusible, ustedes apagan la alarma de manera, vamos a decirlo así, de manera arcaica, ¿ok? Sin manejar el sistema, pero previenen cortos en el sistema. El único detalle de desactivarla de esta forma es que si usted vuelve a colocar el fusible, usted no puede prender el vehículo y la alarma se va a volver a reactivar. Y muchas veces en varias marcas traen un sistema de bloqueo que cuando pasa esto, la alarma se bloquea totalmente y hay que meterle un código especial.
Muchas veces se conoce ese código por fábrica. Eso no viene en el manual, ni viene especificado en un diagrama, no, ni siquiera viene en el manual de la alarma. Ese código lo especifica la fábrica cuando el técnico autorizado de la alarma le dice a nosotros los distribuidores cómo desactivar la alarma en el caso dado de bloqueo total. Y pasa muy seguido, pasa muy frecuente, es cuando desconectan la batería del carro o hacen esto, le sacan el fusible a la alarma y entonces la alarma deja prender el carro, efectivamente, pero cuando se va a montar, el fusible bloquea el vehículo, no lo deja encender. En esta parte, aquí tenemos el ramal secundario. En ese ramal tenemos muchas funciones. Tenemos la función de corta corriente, ¿ok? Que está apoyada por este pequeño relé que tenemos aquí o relevador y su arnés, ¿ok? Más adelante vamos a observar básicamente cómo se hace la conexión eléctrica para hacer este corte y así saber cómo la alarma quita la corriente del carro. Tenemos en este ramal, volvemos otra vez al ramal secundario, con la llave positivo bajo llave. Con la llave del vehículo tenemos el positivo bajo llave. Este positivo bajo llave es una función principal de la alarma también, porque a través de esa función la alarma sabe que van a encender el vehículo y debe hacer ciertas funciones programadas, como por ejemplo, al pasar el switch del vehículo, el vehículo genera un positivo bajo llave que alimenta fusilera y alimenta el sistema de encendido del vehículo, hablemos de bobinas y hablemos de bombas de gasolina. Entonces, con ese mismo positivo bajo llave, la alarma sabe, primero, que al pasar el switch me debe de cerrar los seguros eléctricos, si tiene esa función programada. Al quitar el switch, debe de abrirme los seguros eléctricos si tiene esa función programada. Si tiene la función programada de antiatraco por switch, es decir, que cuando yo pase el switch en un tiempo programado previo de fábrica, me apague el vehículo. Si yo no presiono el botón switch valid. Si yo no presiono el botón del vehículo, la persona arranca y a minuto y medio aproximadamente el vehículo se apaga. Y si desconocen el sistema, los controles se inhabilitan. Los controles no funcionan, alarmas que traen la función de bloqueo de las puertas, que al momento de se van a bañar y llegar a abrir el carro tienen la llave y hay que llamar al rajero para que le haga el carro para que tan switch permite que al pasar el switch la alarma pueda ser desbloqueada. ¿Ok? Entonces, si nosotros no instalamos el positivo bajo llave, la alarma no se puede desbloquear y la alarma tampoco cumple las funciones básicas que debe cumplir en el momento de la instalación. Continuamos con los cables accesorios. Los cables accesorios los observamos aquí en la parte derecha inferior. Tenemos la luz de testigo, el bombillo LED, el switch ballet y estos cablecitos son los que le generan la señal hacia los selenoides, ¿ok? O los seguros de las puertas. Y tenemos estos cablecitos con esta cajita que es la que se encarga del sensor de impacto. Un sensor muchas veces viene de mercurio, muchas veces viene de resorte, muchas veces viene de nivel electrónico de alambre, resistencias variables, condensadores variables. Son muy sensibles, hoy en día vienen bastante sensibles, hay que tener mucho cuidado con la programación porque si no se gradúa bien ese sensor de ese sensor de impacto, el cliente va a estar casi todos los días aquí. Mire, la alarma se activa sola. Mire, la alarma se activa sola. Los clientes ya me tienen, los vecinos ya me tienen obstinado porque ese sensor está muy elevado. Tiene un Dremel, ¿ok? Una resistencia variable. Y entonces, al estar muy elevado, por todo se activa. Compañeros, se activa hasta por un viento muy fuerte. Entonces, al programarlo, al instalarlo, nosotros lo bajamos al mínimo y hacemos pruebas para prevenir de que el cliente no pierda el tiempo en regresar a la tienda y se vaya con muy mala idea de la tienda porque el tiempo es oro. El tiempo es oro y de verdad para nosotros también el tiempo es oro
de atender un cliente por garantía. Aquí tenemos básicamente el cierre centralizado. Muchos de ustedes que son profesionales en el área conocen el cierre centralizado original de un vehículo. ¿Ok? Es una cajita y viene ubicada específicamente en X parte. Es la que se encarga de hacer el cierre y apertura de los seguros del vehículo. Pero muchas veces en las alarmas que nosotros instalamos no trae el cierre centralizado electrónico, sino hay que hacer un juego de relé o relevadores. Y en este diagrama, estimados compañeros, podemos ver la conexión básica de los relevadores. En la línea roja, ok, tenemos aquí el recuadro donde están las patillas del relevador. Un relevador 5 patas básico, ok, donde tenemos en la parte superior la pata 87, en la parte contraria la pata 30, en la pata del centro tenemos la 87A. En la izquierda de mi pantalla tenemos la 85 y en la derecha tenemos la 86. Esas patillas son sencillas de conectar. Cuando yo estaba comenzando a aprenderlo, hice uno, cada vez que iba a instalar una alarma me llevaba ya uno hecho previamente para irmelo aprendiendo, porque yo les enseño a mis técnicos que no se aprendan la instalación de un relé por color de cables o por adivinación. No, hay que aprenderse a instalar un relé por patillas, ¿ok? Las patillas de los relés, porque así le pueden presentar cualquier configuración de relé teniendo el número de la patilla. Usted sabe cuál es la patilla de salida, cuál es la patilla de entrada, cuál es la patilla de la bobina interna del relé. Eso lo vamos a aprender en un nivel un poquito más avanzado cuando tengamos la oportunidad. Pero básicamente esto es un cierre centralizado, vamos a decirlo así, sencillo, de rutina, para aquellos carros que no traen cierre centralizado original y la alarma necesita que un cierre centralizado le ejecute la orden de los motores eléctricos de las puertas. Cuando vamos a adaptar totalmente lo que son la alarma y los 4 solenoides de cada puerta. En las patillas 87 y 85, como podemos ver en el diagrama, conectamos el positivo directo de batería. Mucha gente acostumbra a traer un positivo directo de la batería, ok, es muy bueno, con un buen terminal, una buena conexión, podemos traer un cable directo de batería, nos va a funcionar para equipos de sonido, nos va a funcionar para la alarma, nos va a funcionar para instalar cualquier cierre centralizado, y eso nos va a ayudar muchísimo. Y el cable principal de tierra va en las patillas 87A que van en el centro. Estos dos patillas en serie van hacia un punto de tierra. Recomendable, estimados compañeros, importantísimo este punto, en un terminal aparte, ok, con su tornillo aparte o su punto de tierra o masa aparte. ¿Por qué lo digo así o por qué lo recalco así? Porque muchos instaladores tienen la costumbre de buscar una tierra de un cable que esté aterrado, esté a masa, lo que hacen es pelar el cable y ahí se guindan. Y con el tiempo, con el pasar del tiempo, las vibraciones del vehículo, el cable se va soltando y lamentablemente esta falla de conexión a masa bloquea la alarma. Bloquea la alarma totalmente porque la alarma se desconecta y conecta, entonces se activa el bloqueo electrónico y hay que desactivar el antiatraco. Y si el mecánico o el electricista no conoce cómo desactivar el antiatraco, compañeros, se amarga un buen rato y un buen tiempito. En la patilla 86 podemos observar aquí en las letras, yo tomé la previsión de colocarle los números en colores. Por ejemplo, podemos ver el 86, el 8 en verde y el 6 en azul. ¿Ok? Normalmente en las alarmas viene color verde para cerrar y color azul para abrir. En la Prestige viene color rojo y color verde. En otros modelos de alarmas viene un blanco y un blanco con negro. ¿Ok? Pero la alarma siempre, el manual especifica
cuál es el cable de apertura y cuál es el cable de cierre. Ok, entonces, con este diagrama, estimados compañeros, ustedes pueden montar selenoides tranquilamente con una buena conexión a positivo, con una buena conexión a masa, y les puede generar a ustedes ya tranquilidad donde pueden montar sus equipos de selenoides, pueden montar vidrios eléctricos o pueden montar sistemas que ustedes necesiten que tenga en ciertos momentos positivo y negativo o inversión, positivo y negativo. Y en las pastillas 30 de ambos relés podemos observar aquí también que el 30, el 3 está en verde y el 0 está en azul, indicándome que esas son las salidas hacia los selenoides. Ok, aquí podemos ver la salida de los selenoides y aquí podemos ver la señal de la alarma. Básicamente voy a adelantarles un poquito de lo avanzado, es que en las patillas 85 y 86 está ubicada la bobina de los relevadores, y con la excitación del positivo y el negativo que viene generado por el pulso de la alarma, se activan los relevadores según la información o el pulso que nosotros necesitemos. Ya como muchos deben de conocer, por la larga experiencia que tienen, la patilla 87A normalmente está cerrada con la patilla 30. ¿Ok? Constantemente el platino se mantiene en contacto con la patilla 30. Y por electromagnetismo, cuando hay una generación de electromagnetismo a través de una señal negativa de alguna de las dos patillas, 85 o 86, la patilla se levanta y permite el paso, hace contacto con la platina 30, del 87, perdón. El 30 pasa, hace contacto el platino hacia el 87 y permite pasar la señal que necesitemos. Manejando un relay o un relevador, estimados compañeros, he conocido 64 formas de instalación de relé. Hay muchas formas, se puede conectar de todo. Yo he conectado hasta inversores de polaridad cuando necesito que un dispositivo me bote, trabaje con señal negativa, pero tengo señal positiva para generar la información. Puedo cambiar esa señal con un simple relé. Hay que conocer la información y se hace. Son muy sencillos en un relé. Nos ayuda muchísimo. Aquí tenemos los cierres centralizados comerciales, electrónicos. Ya ellos tienen sus componentes. Básicamente aquí podemos observar los relés electrónicos. Son dos también. Muchas veces vienen por separado, muchas veces vienen en conjunto en un solo chasis. Tenemos unos transistores planos, condensadores resistencias planas. ¿Ok? La ventaja importante de los cierres centralizados electrónicos es que ellos cuando caen en corto, no disparan los selenoides y los dejan bloqueados en una función. Esa es la desventaja que tiene el cierre centralizado hecho por relevadores. Cuando el relevador cae en corto y permite el paso de señal, sea negativa, sea positiva, de una forma constante, el selenoide queda montado, lo que yo llamo queda montado, sea abierto o sea cerrado, y mantiene un paso de corriente constante en el cual el motor de corriente continua que está dentro del selenoide, es un motorcito pequeño, muy bonito, lo utilizan mucho para hacer maquinitas de tatuar. Ese tipo de motor mantiene una constante electrificación y se calienta a tal punto que llega a incendiar el selenoide, llega a calentarse, que prende el plástico del selenoide y ha causado incendios en las puertas de los carros debido a eso. Entonces, esa es una gran desventaja del cierre centralizado por relevadores o por relé. Entonces hay que tener mucho cuidado en montarle un fusible para que cuando haya un exceso de calor el fusible abra y no permita más el paso de corriente. Pero esa es la gran ventaja que tiene el cierre centralizado electrónico. Es un poquito más costoso que el cierre por relé, pero es muy seguro. Tan seguro que tuve una cliente
gracias a Dios no pasó nada, pero la cliente se cayó su vehículo fue llevado hacia un río, el río le llegó casi a la mitad de las puertas del carro. El cierre centralizado que yo le monté fue uno electrónico, se llenó de agua. Los selenoides lógicamente también se llenaron de agua, cayeron en corto, todo se dañó, pero no hubo incendio. No hubo bloqueo de selenoides, no se llenaron de agua perdón, se llenaron de agua, pero no hubo incendio del mismo, no hubo recalentamiento y gracias a Dios pues la señora por ese lado no le pasó nada, y por el otro tampoco, o sea, no, no le pasó nada a ella, el carro sí quedó bastante lleno de barro, quedó muy full de agua, el piso lleno de agua, pero bendito sea el Señor, la señora se salvó. Pero esas cosas pasan. También pasan en muchos carros Fiat, Fiat Uno, Fiat Fiorinos, que Fiat Espacio, Fiat Palios, que la parte del chasis es muy sensible, se va deteriorando y entra humedad hacia la alfombra y muchos instaladores meten el cierre centralizado debajo de la alfombra, entonces esa humedad cae dentro del cierre. Lo que pasaría más grave con un cierre centralizado electrónico es que no funcionen los solenoides. Eso es lo más grave que pasaría. Pero ya con unos relés es posible que caigan a corto y me envíen un pulso constante al selenoide y me lo monten de cerrado o abierto y se calienten y se prendan en candela. Las herramientas. Estimados compañeros, si ustedes tienen planeado dedicarse a la instalación de alarmas, que es muy rentable, es algo muy bueno, de verdad, yo les recomiendo un buen kit de herramientas. ¿Ok? Un buen instalador debe tener su buen kit de herramientas como el odontólogo, como el ginecólogo o como el médico especialista en corazón. Siempre parto de la idea de que un técnico profesional en mecánica, en electricidad, en cerrajería, etcétera, debe tener un estatus como los médicos. Debe de tener su vestimenta, su herramienta y su local limpio para crear una buena confianza en el cliente. Hoy, por ejemplo, tuvimos un vehículo que tenía una tapicería totalmente de color piel. Y entonces imagínense ustedes que un técnico se vaya montado en el vehículo con el pantalón sucio lleno de tierra o grasa X y un carro que tenía 2 horas de haber salido de la agencia. Entonces, es muy peligroso ese tipo de cosas. Y también un cliente que observa que el instalador o el mecánico o el electricista tiene una herramienta adecuada, puede resolver su problema rápido, le crea muchísima confianza, muchísima confianza. Entonces yo recomiendo un buen probador de corriente de 12 voltios, de buena calidad, para que no haya, eso es otra cosa. Yo parto de la idea de que comprando herramientas de calidad es herramienta duradera. Herramienta mala es herramienta que tienes que estar comprando mucho y constante y eso se te comen las ganancias. La punta lógica o la punta electrónica me sirve a mí para determinar si los selenoides están funcionando, si ciertas condiciones de la alarma están funcionando. No es vital, no sé, pero la punta lógica ayuda muchísimo a detectar fallas muy rápido. Un frecuencímetro es importante para detectar fallas en los controles. Si nosotros tenemos unos controles que no emiten la señal, no transmiten la señal hacia la alarma, no nos damos cuenta si no es a través de un frecuencímetro. Por más que sepamos cambiar una pila, por más que le hagamos mantenimiento hacia la tarjeta electrónica del control, si no tenemos un frecuencímetro y determinamos la frecuencia que sale arrojando el control, no podemos saber si el control está trabajando. Un buen pelacables, estimados amigos, deja un trabajo impecable. Aparte de eso, también permite realizar pequeñas aperturas en cables tales como la luz, tales como los pulsadores de las puertas, y ciertos cables que necesitamos abrir, ¿ok? Una luz para ingresar el cable donde vamos a tomar la información o clonar la información y así hacer un trabajo limpio. Cables
Caimán es básicamente para puentear y hacer pruebas. Y muy importante, el probador de alarmas. Este probador de alarmas es de la marca Genius, ¿ok? Nosotros estamos desarrollando, solamente prueba una marca y un modelo de la alarma Genius. No prueba otro sistema, solamente sirve para eso. A veces en el vehículo, la alarma se complica para desbloquearla. Muchas veces puede ser el botón Ballet, muchas veces el positivo bajo llave que se cortó o algo pasó. Entonces toca bajar el módulo de la alarma y conectarlo a un probador de alarmas. Entonces es importante tener eso porque el probador de alarmas, por ejemplo, el que yo tengo en diseño, que lo vamos a presentar en Automotriz en video más adelante, te permite desbloquear cualquier tipo de alarma, te permite programar controles de la alarma, te permite reprogramar la alarma, ¿ok? ¿Qué hace este programador de controles? ¿Qué hace este sistema? Él recibe la información, ¿ok? Él te recibe la información de la alarma que sea. Puede ser una alarma, puede ser un transceiver, puede ser un GPS, todo lo que genere información y recibe información, el equipo está diseñado para eso, para recibir información y generar información. Él no tiene cables, solamente tiene su positivo y su negativo. Él solamente no, él lo único que hace es conectarle todos los cables de la alarma y hace la información, hace la función que se necesita. Problemas básicos de las alarmas. Estimados compañeros, estos son casos que se nos han presentado aquí en nuestra tienda, ¿ok? De alarmas que la gente me dice coloquialmente, mire, la alarma se volvió loca, no sé qué pasa, no me funciona, de repente no sube los seguros, no baja los seguros, no se cierra sola, entonces pasa por esto, porque tenemos burners o polos positivos o negativos de la batería en extrema daño, tenemos cables ya muy viejos, deteriorados, ¿ok? Que no permiten el paso del flujo de corriente hacia la alarma como debe ser. Y como les decía en un principio, la alarma, cuando es desconectada la batería o la alarma pierde la tierra o la masa, ella automáticamente por sistema integrado bloquea su función y no permite desbloquear la alarma sino con un código de fábrica. ¿Por qué esto, estimados amigos? Fácil, porque es que muchas personas piensan de que el ladrón va a abrir el carro, suena la alarma y para desactivar la alarma pues desconectan la batería, la vuelven a conectar y ellos creen que con eso van a desactivar la alarma. Ese desarrollo, antes, vamos a hablar de unos 10, 15 años atrás, eso pasaba. ¿Ok? La alarma se desbloqueaba y el ladrón prendía el vehículo y vámonos. Ahora no. Ahora, a través del tiempo, el desarrollo de tecnologías para poder desbloquear la alarma, también la alarma no se ha quedado en el desarrollo, sino ha ido desarrollándose. Ya hoy en día hay sistemas más complejos y de mejor calidad. Entonces ya esta función de desconectar y conectar la batería bloquea por completo la alarma. Entonces si no está el código, o si el dueño no sabe cómo desbloquear el antiatraco, entonces el amigo mecánico, el amigo electricista, pues se queda con las manos atadas. Y también es importante saber que el cliente bloquee su alarma, estimados amigos. Si ustedes no saben bloquear la alarma del cliente, díganle al cliente, mira, señor, bloquee su alarma para que no nos traiga problemas. Yo generalmente a mi cliente, después de que le enseño las funciones de la alarma, le enseño a apagar la alarma. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no vaya a crearle un problema a la gente del autolavado, a la gente del electricista, al mecánico y todo eso, porque de verdad el tiempo de nosotros como técnicos vale plata. Es dinero y entonces hay que cuidarlo muchísimo. Y entre bomberos no nos pisamos la manguera. Aquí tenemos un diagrama del corte de corriente. ¿Ok?
En el círculo rojo tenemos la función de positivo bajo llave. Este es el primer pase de la llave. Esta función alimenta todo lo que es fusilera y sistema de encendido. Estamos hablando de bomba de gasolina, bobinas o embobinado, y para que el vehículo se prepare a ser encendido en el círculo verde. En el corte de corriente, nosotros podemos observar en la parte superior la línea roja y en la parte inferior, donde está el motorcito de color verde, otra línea roja. Este cable generalmente en el vehículo viene directamente de esta forma. ¿Ok? Viene de esta forma, directo así, al sistema de encendido, sistema de fusibles, todo. Nosotros cortamos ese cable y nos quedan dos puntas. Una punta que va hacia la switchera y una punta que va hacia el motor. ¿Ok? Ahí al cortar hacemos la conexión con un relé sencillo. ¿Ok? En el punto 87, en la patilla 87, se coloca el cable que va hacia el motor. Y en la patilla 30 se coloca conjuntamente en serie con la 85 la que va hacia el positivo bajo llave. ¿Qué pasa? Cuando yo paso la llave del carro, me alimenta el sistema, me alimenta el relé. Y la patilla 85 me queda con positivo. ¿Ok? A lo que la alarma determina que no es el dueño del vehículo a través del botón, el switch valid, ella genera un pulso de corriente negativo que al alimentar la pastilla contraria, que viene siendo la patilla 86, la bobina del relevador genera un campo electromagnético que me levanta el platino que está constantemente conectado a la patilla 30, ¿ok? Y corta la señal que va hacia la fusilera o sistema de encendido del vehículo. Así es como funciona. Tan sencillo como con un relé se puede realizar este tipo de cortacorrientes. Normalmente cuando la gente me pide cortacorrientes básicos por switches o por un botoncito, mire que yo quiero que cuando yo prenda la luz, me prenda el carro, lo hacemos con este sistema. Ok, es un sistema sencillo, básico, se usa en todo. Generalmente también lo hemos usado en GPS cuando el GPS genera señal de pulso negativo. Este se utiliza con señal de pulso negativo. Hay uno que se realiza con pulso positivo, que es inverso, pero este ya es un poquito más avanzado. ¿Okay? Pero básicamente es esto. Para aquellos electricistas he tenido varios casos de amigos electricistas de la zona que se consiguen con esta conexión y cuando la desconectan pues quedan un poco enredados y no dan con la conexión, sino lo que hacen es poner un puente entre el polo 87, entre la patilla 87, el 30 y lógicamente pues ahí les arranca el carro. ¿Okay? Porque cuando no hay electromagnetismo el carro no prende. ¿Okay? Lo que hacen es, perdón, corrijo, lo que hacen es quitar el relé y cuando el carro no les enciende lo que hacen es colocar un puente aquí y aquí sin quitar el arnés del relé y lógicamente pues el vehículo enciende. Pero la idea es que si tú vas a quitar eso, quites todo, elimines todo y te quede un solo cable. Ha pasado y por eso hago el comentario. ¿Okay? Entonces básicamente vamos a refrescar un positivo bajo llave. ¿Okay? Este positivo bajo llave se corta, me alimenta la patilla 85 del relevador. Tenemos la señal de la alarma, que es un pulso negativo. ¿Okay? Este pulso negativo me genera un campo electromagnético que me levanta el platino que está constantemente conectado aquí.
y al levantarme el platino de esa manera, no me permite el paso de corriente hacia el motor y el carro sencillamente no enciende. ¿Ok? Lógicamente, pues hay transponders, hay sistemas computarizados que ya los traen los vehículos modernos, pero básicamente es esto. Internamente dentro del sistema, básicamente es esto. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, eso es lo que funciona así en los transponders. Aquí tenemos utilización adecuada de la herramienta de trabajo. Aquí observamos nosotros en una camioneta que tiene cables muy finos, cables muy finos y difíciles de pullar con la ayuda del probador de 12 voltios, ¿ok? Entonces, nosotros optamos por un simple exacto o una hojilla, ¿ok? Y con la hojilla hacemos un pequeño corte en el cable sin dañarlo mucho, y la hojilla, como tiene puntas metálicas, nos permite rastrear señales. Generalmente las señales de los vehículos Ford, por ejemplo la EcoSport y el Fiesta Power, la señal del vehículo se activa con un pulso negativo de apertura y cierre. Entonces aquí estamos rastreando esa señal para poderle conectar justamente la alarma a estos cables, y entonces así hacer un trabajo limpio y de que la señal sea pura y completa al sistema de cierre centralizado del carro. Aquí estamos realizando la búsqueda de un positivo bajo llave de esta moto. ¿Okay? Pasamos prende, nos enciende el probador de 12 voltios, indicándonos que ese es el positivo bajo llave y es el cable a cortar. Es el cable a realizar el corte de corriente y así hacer un trabajo más impecable. Ese es con respecto al uso de las herramientas. Las herramientas, estimados compañeros, son los que nos dan facilidad de trabajo, nos permiten hacer trabajos más rápidos, limpios, y nos va a ayudar a nosotros realizar búsquedas de fallas y búsquedas de señales que nos permitan a nosotros instalar una alarma bien como debe de ser. Y por último, la instalación y estética. ¿Okay? Muchos instaladores, lamentablemente, en mi localidad hemos tenido inconvenientes de que se han atrevido, porque para mí es un atrevimiento, a hacer una instalación de una alarma en 15, 20 minutos, y realmente esa persona, el cliente, no sabe ni cómo funciona su alarma, ni nada por el estilo, y muchas veces hemos bajado tableros para revisar las alarmas, para verificar, diagnosticar fallas, y hemos conseguido con todos los cables sueltos, hemos conseguido los relés por un lado. O sea, no hay una estética, no hay una limpieza. Entonces cuando el ladrón roba el vehículo, se le activa el antiataco, quita parte del tablero y va a conseguir, lo primero que consigue es el cableado de la alarma. Y muchas veces lo primero que consigue es la alarma. Y me ha pasado a mí que han llegado clientes que me dicen, mira, la alarma me está fallando, yo necesito que vamos a revisarla. Y yo le digo, claro, cómo no, a lo que revisamos el tablero, lo primero que conseguimos es el módulo, y con el simple hecho de quitar el módulo, el carro enciende y se lo lleva. Y no es la idea. O sea, la idea es que la alarma realice su función de cortacorriente, de bloqueo del vehículo, y que no se lo puedan llevar. Entonces, la instalación aquí en la parte izquierda de la pantalla, en mi pantalla, observamos que nosotros hacemos un embalado del cableado, ¿ok? Con buen tape. ¿Para qué? Para que simule un cableado original del vehículo. Entonces cuando el ladrón destape, va a ver puros ramales con tape bien canalizados y no va a conseguir el módulo. Y hemos dado parte de que el ladrón no se da cuenta dónde está el módulo y simplemente deja botado el carro y se va. No pierde tiempo. Ya hoy en día el ladrón es muy moderno, igual que los profesionales, ya no pierden tiempo. Aquí estamos observando la instalación de un solenoide
a una camioneta Opel Chevrolet. El instalador realizó una instalación por externa del selenoide. ¿Ok? El selenoide pegaba en la tapicería quedaba levantada, quedaba elevada, entonces lógicamente pierde la línea en la camioneta, y el cliente pues no estaba satisfecho. Aparte de eso, la instalación no fue realizada de una manera en el sentido de la fuerza, el aprovechamiento de la fuerza. No sé si logran observar en la parte baja, un ángulo casi de 45 grados. Voy a tratar a ver si con la línea voy a hacer una simulación de la varilla del carro, ¿ok? Y la varilla del selenoide. Ahí está, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La fuerza que realiza el selenoide se perdía debido al ángulo de 45 grados. Entonces no era una fuerza efectiva. Y los que conocemos un poquito de la física y el manejo de mecánica, la fuerza sigue esta trayectoria, ¿ok? Y al seguir esta trayectoria se pierde, porque la trayectoria que yo necesito es esta, ¿ok? Para que me suba y me baje efectivamente la varilla de la chapa del vehículo y me tranque efectivamente la puerta, ¿o no? Aquí tenemos una fotografía de una persona instalando un selenoide de manera tal que busca una fuerza horizontalmente perpendicular a la varilla del carro. Ahí está. Aprovechando en un 100% la fuerza del motor del selenoide, y así efectivamente el selenoide primero va a tener mucha vida útil, va a durar mucho tiempo, y segundo que va a ser un trabajo 100% efectivo, o sea, va a trancar mi puerta y va a abrir mi puerta cuando yo lo necesito o cuando la alarma le dé la orden al selenoide. Si yo realizo un trabajo de cruce de fuerzas, ok, vamos a aprovechar aquí el pizarrón. Si yo realizo un trabajo con un cruce de fuerzas, la fuerza se desaprovecha y el motor está propenso a dañarse. Entonces esos son los selenoides que se dañan por mala instalación. Entonces yo generalmente a mis clientes les doy garantía por la instalación de los selenoides, ok, y generalmente mucha gente no lo da, pero es por eso, ok, porque el selenoide es un motor, ok, que tiene una cantidad de fuerza específica, ok, y tiene internamente un tren de engranajes, ok, que si se forzan se parten, porque los engranajes son de plástico. Entonces lamentablemente eso sucede. Ya después de identificar el problema, nosotros hicimos la instalación del selenoide con el vidrio de la puerta. Ok, aquí tengo a mi compañero haciendo la instalación por dentro de la lata, o sea, por dentro de la puerta, donde la tapicería va a quedar perfecta, no va a tener luz o que se vea levantada. Y podemos observar en donde el amarre o el perrito, lo que nosotros llamamos perrito, está quedando alineado. El selenoide por dentro de la puerta está ubicado en esta área. Y al momento de que la alarma le genera la información al cierre centralizado y el cierre centralizado le da la orden al selenoide de abrir y cerrar, la fuerza se aprovecha en un 100%, en un 100%. En este caso de vehículos con varilla. Hay otros vehículos que lo conocen mucho los amigos cerrajeros, como el Fiat, como el Fiesta Power, como el EcoSport, que trabajan con sistema de guaya. Ese sistema de guaya es un sistema, yo lo llamo de grandes ligas, porque cuando la persona no tiene la capacidad para comprar el selenoide original que viene con todo y cerradura de la puerta, entonces la gente opta por comprar un selenoide adaptado
Y ya hay un nivel más elevado de conocimiento, porque hay que hacer cálculos específicos de la distancia de la varilla entre la manilla del carro y el solenoide, donde cuando el solenoide me dispare para abrir la manilla no me abre completamente la puerta, y cuando él dispare para cerrar la manilla no la force tanto que me aparta y dañe la manilla. Y también eso es costoso, por lo menos aquí para nosotros es muy difícil de conseguir. Generalmente es más costoso instalar ese tipo de selenoides y lleva mucho más tiempo. Un selenoide de estos normales lleva un tiempo de 45 minutos, media hora, pero ya un selenoide con un sistema de guaya ya lleva más tiempo. Inclusive tuve la oportunidad de instalárselo a un Fiat Palio, las 4 puertas, y tardé 2 días. 2 días y fue bastante fuerte porque no pude atender más otros clientes, sino hasta salir de ese carro. Lo difícil era cuadrar el sistema para que efectivamente me disparara la chapa, me la abriera, sin que me abriera la puerta. También muchas veces las chapas ya están deterioradas, los mecanismos están desgastados, hay muchos resortes, muchos fuelles dañados, y entonces dificulta la apertura con la guaya. Hubo un Fiesta Power que no lo pude reparar, de un amigo mío. Desistimos de montarle solenoides porque de verdad las chapas estaban ya muy oxidadas, y entonces ni siquiera con la mano lo hacía bien. Entonces yo le decía a él, si no lo hace con la mano bien, mucho menos lo va a hacer con el solenoide. Y ahí vamos a dañar la chapa y vamos a dañar el solenoide. Entonces hay que tener mucho cuidado con los carros guaya. Otro carrito muy coloquial con respecto a los solenoides es el 4K, que tiene muy poco espacio, tiene una lata y en la parte interna del carro, entonces que también imposibilita una ubicación adecuada del solenoide. Entonces también ahí hay que tener un poquito de paciencia y ingenio. Todo está en el ingenio y en entender el directo a la varilla. Los controles. Hoy en día, en el mercado, por lo menos aquí en el mercado de nosotros, ya existe un control clonador universal. Este amiguito se encarga de clonar la información del control cuando el control es activado. Y luego de que el cliente o el dueño del vehículo se aleja, el amigo del ajeno se acerca, activa el control y abre y cierra a placer la alarma como si fuera el control original. ¿Qué pasa? Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, ya vienen alarmas de código variable. Entonces, una alarma de código variable, podemos nosotros observar aquí, permiso, un control sencillo, ¿ok? Como está en la imagen. Este es el que está en la imagen inferior. Esto es un control que no es de código variable. No sé si la cámara logre captar la luz. ¿Okay? Ahí se ve el puntico. Si se ve, Roy. Ahí. ¿Ve cuando prende y apaga? Para este lado. Okay. Si yo pulso, él tiene un pulso constante. ¿Ok? Un pulso constante. Que me genera un solo código. Ya un control de código variable tiene la ventaja de variar su código. ¿Okay? Tenemos uno que está en la parte superior derecha de las pantallas. ¿Okay? Este señor, ya al pulsar, él, bueno, aquí sí no se nota, él varía, ¿ok? Él titila, y eso me indica a mí que él está variando códigos. Cada titilada es un código diferente, entonces genera una cantidad de códigos que el control del amigo del ajeno lo copia, pero no permite la apertura de la puerta del carro. ¿Por qué? Porque la alarma se entiende con el control, ella por un código, o lo que nosotros llamamos técnicamente un rolling code, un sistema de rolling code,
varía los códigos, entonces la alarma, mientras no reciba una variación de códigos, ella no permite el ingreso de otro control. Y aquí a la parte izquierda tenemos los controles universales, clonadores, ¿okay? Muchos son lo que nosotros llamamos aquí cara a cara o face to face, donde nosotros colocamos un control frente a otro, ¿ok? Con la apertura del código del control clonador, copia el control que queremos clonar. Y así se clonan los controles que se podía anteriormente hacer. Hoy en día, pues debido a ese pequeño control universal que está clonando muchos controles, pues ya las alarmas de código variable son muy rankeadas, son las muy solicitadas, y entre esas, los primeros lugares tenemos la Prestige. Recordemos que la Prestige es una alarma desarrollada por Audiobots. Esta alarma, ella misma, Audiobots, diseña el control, diseña el circuito integrado, diseña el circuito integrado de la alarma, diseña los componentes electrónicos de la alarma. No hay repuesto porque, o sea, la Audiobots da sus repuestos como tal. Tú no puedes ir a una casa electrónica a buscar, dame un programador o un circuito integrado de número tal para la Prestige. No te lo pueden dar porque eso lo va a vender es Audiobots. ¿Okay? Es muy exclusivo. Entonces, debido a eso, la alarma no permite la clonación del control. Porque el chip es muy restringido. Otra alarma muy famosa por eso aquí en nuestra localidad es la Proto. La Proto es una alarma muy buena, es bastante versátil, tiene funciones básicas y la del cortacorriente por control. Esa es la única cortacorriente que tiene. Por lo menos el modelo que nos llega a nosotros aquí es por control. Y la Genius, que es la caballito de pelea, que es una alarma muy buena. Tengo bastantes años instalando Genius, no he tenido problemas con esa alarma. Y también tenemos la Multilo. Tenemos los controles remotos que trabajan con código variable. Y es muy importante hoy en día ya conocer lo que se llama el rolling code, porque ya, si esta es la tecnología que estamos manejando hoy en día, mañana va a salir una tecnología de mejor calidad, de mejor funcionamiento, y entonces hay que conocer, hay que conocer. Una oportunidad, tuve una reunión con un ingeniero también de México. La gente de México trabaja muy bien, excelente. Él trabaja para una fábrica de inyectores y él nos comentaba de que ya va a llegar un momento en que la comunicación del vehículo con respecto a las computadoras, con respecto al sistema eléctrico, ya va a ser es Bluetooth, vía Bluetooth, ya los cables van a ser suprimidos. Entonces, yo les recomiendo, mis estimados compañeros, que vayamos ya buscando información, y el dinero para capacitarse si se da, se da. Mientras más profesionales somos, más trabajo nos va a llegar y mejores ingresos, mejores ingresos. Y también podemos atender muy bien a los clientes. Mis amigos los electricistas y mis amigos los mecánicos, que siento en carne propia porque soy TCU en mecánica de mantenimiento, y mi padre es dueño de un autobús aquí en San Cristóbal. Sabemos que es perder el tiempo porque una alarma se bloquea, que el cliente no sabe, no sepa cómo se maneja la alarma y todo eso. Eso ha pasado mucho, y entonces uno como técnico en el área, saber cómo desbloquear una alarma, saber cómo resolverle el problema al cliente en el momento, trae muy buena referencia. Bueno, para mí ha sido un gusto de verdad haberlos acompañado. Muchísimas gracias a todos por sus alarmas. Estamos a la orden en el chat de Facebook, estamos a la orden en autoaccesorios arroba gmail.com y arroba autosanpablo en Twitter para contestar información. No sé, Roy, si tienes algo que decir para que te pueda ayudar el permiso a entrar a la chat, a la sala. Muchas gracias a todos, gracias Pablo, de veras un gusto tenerte y compartir contigo toda esta información que gentilmente nos has ofrecido.
Sé que hay muchas cosas que tal vez algunos conocían, pero hay muchas cosas nuevas o tips o cosas que les van a servir. Pablo, vas a tener que hacer un curso de esto y darnos el curso porque veo que está interesante el tema. Ahora entiendo que lo que nos diste hoy fue solo una pequeña introducción. El tema es muy profundo. El otro día me estuviste hablando de que tienes muchos manuales, mucha información ya específica de programación y eso. Entonces sería interesante. Yo voy a comentarle a Pablo y Pablo, prepárate que te vamos a exprimir para que nos puedas contar cómo está todo y nos enseñes lo que tienes que dar de tu experiencia y lo que tienes que dar para compartir en este campo que, como decía antes, es un campo muy interesante que no se toca normalmente en la electrónica convencional o en los cursos de inyección electrónica porque en realidad es un campo nuevo, es un campo aparte, pero ya vemos que tiene cosas interesantes y tiene cosas que deberíamos dominar. Entonces, me parece que vamos a ordeñar a Pablo, vamos a volverlo al revés y le vamos a sacar toda esa información. Vamos a ver si te animas a darnos un curso de alarmas, a ver qué te parece y entonces, porque sé que algunos están interesados en esta parte específica. Entonces, los dejamos para poder trabajar procesando este video. Un abrazo, buenas noches y estamos a la orden. Chao, chao y nos vemos mañana a más tardar al final del día estaremos colgando les envío el enlace para que puedan ver el video. Chao, bendiciones, buenas noches Pablo, gracias por todo este tiempo que nos dedicaste y estamos en contacto. Chao.